Buenas tardes, mi nombre es Rudy Arat. Mi equipo está conformado por Yurlis Alejandra, Gabriel González, Karina Aimé y yo, Rudy Arat. Mi equipo y yo les vamos a hablar sobre los tipos de diodos. ¿Qué es un diodo? El diodo es un semiconductor cuya principal función es dejar pasar la corriente en una sola dirección, es decir, en un solo sentido, y bloquear la corriente en el otro sentido, de manera que el diodo se encuentra formado químicamente por una unión llamada PN y generalmente estos son fabricados con metal compuesto de silicio. ¿Cuáles son las características principales de un diodo? Tiene polaridad, capacidad del diodo y conductividad unidireccional, la cual permite un paso de corriente en una sola dirección. ¿Cómo funciona un diodo? Cuando un diodo permite el flujo de corriente, tiene polarización directa, mientras que cuando actúa como aislante, tiene polarización inversa. La unión PN. Los diodos tienen una estructura electrónica llamada unión PN, es decir, son la unión de un material semiconductor llamado N con otro conocido como P. ¿Cómo distinguir un diodo gráficamente? En general, el diodo se representa de la siguiente manera. Del lado izquierdo se encuentra la entrada positiva llamada ánodo y del lado derecho la salida negativa llamada cátodo. Observándolo sería la imagen que se muestra. Hola, mi nombre es Julissa y en esta sección estaremos platicando sobre los distintos tipos de diodos. Estaremos comenzando con los diodos detectores o también conocidos como diodos de señal o de contacto puntual. Estos diodos están hechos de germanio, pues que como sabemos es un material muy destacado en el ámbito de la electrónica. Lo que resalta estos diodos es que tienen una unión PN muy pequeña y esto es importante porque esta pequeña unión va a permitir operar a frecuencias muy altas y manejar señales muy pequeñas con gran precisión. De ahí continuaremos con el diodo rectificador, que pues es un pequeño componente que va a permitir que la corriente eléctrica fluya pues en una sola dirección. Solo conducen en polarización directa, normalmente arriba de 0.7 volts, y en polarización inversa pues no van a conducir. Y estas propiedades pues nos resultan útiles para convertir la corriente alterna en corriente continua. El tercer tipo de diodo que tenemos es el diodo Zener, que de hecho tiene una zona de conducción similar a la de los diodos rectificadores que mencionamos anteriormente. Sin embargo, la gran diferencia que destaca pues es que cuando hablamos de cómo se comporta en polarización inversa. A diferencia de los diodos rectificadores, pues el diodo Zener no conduce corriente cuando el voltaje es menor al que necesita, pero cuando se alcanza un voltaje específico, que suele ser entre 3.3 y 12 volts, va a comenzar a conducir corriente en sentido inverso, es decir, pues de cátodo a ánodo. Y por último, el diodo emisor de luz o LEDs. Un LED es un tipo de diodo que al aplicarle un voltaje determinado, pues va a emitir una luz. Esto sucede cuando aplicamos el voltaje, pues hay como una recombinación en los huecos y electrones cerca de la unión NP del diodo. Si esta unión está polarizada directamente, pues el LED va a emitir una luz. Puede ser de diferentes colores, como rojo, ámbar, amarillo, verde o azul, y pues va a depender de la composición del material del que está hecho el LED. Por ejemplo, ciertos emiten luz roja, mientras que otros pueden emitir luz azul o verde, como mencioné anteriormente. Bueno, el siguiente diodo es el diodo varactor. El diodo varactor, también conocido como diodo varicap o diodo de sintonía, es un diodo semiconductor que trabaja polarizado inversamente y actúan como condensadores variables controlados por voltaje. El siguiente es el diodo láser. Los diodos láser, también conocidos como láseres de inyección o ILDs, son LEDs que emiten una luz monocromática, generalmente roja o infrarroja,
fuertemente concentrada, enfocada, coherente y potente. Son muy utilizados en computadoras y sistemas de audios y video para leer discos compactos que contienen datos, música, películas, etc. Así como en sistemas de comunicaciones para enviar información a través de cables de fibra óptica. Es por esto que los cables de fibra óptica no se pueden ver directamente, te dejan ciego. También está el diodo estabilizador. Está formado por varios diodos en serie. Cada uno de ellos produce una caída de tensión correspondiente a su tensión umbral. Trabajan en polarización directa y estabilizan tensiones de bajo valor, similares a lo que hacen los diodos Zener. Y también está el diodo túnel. Los diodo túnel, también conocidos como diodos Esaki, se caracterizan por poseer una zona de agotamiento extremadamente delgada y tener en su curva una región de resistencia negativa donde la corriente disminuye a medida que aumente el voltaje. Yo voy a comenzar hablándoles sobre el diodo PIN. El nombre de este diodo se deriva de su función P por material P, I de zona intrínseca y N de material N. Los diodos PIN se emplean principalmente como resistencias variables por voltaje y los diodos GON e IMPACT como osciladores. También se disponen como diodos Trapat, Barit, Islat, etc. El diodo backward. Son diodos de germanio que presentan en polarización inversa una zona de resistencia negativa similar a la de los diodos túnel. El siguiente es el diodo Schottky. Los diodos Schottky, también llamados diodos de recuperación rápida o de portadores calientes, están hechos de silicio y se caracterizan por poseer una caída de voltaje directa muy pequeña, del orden de 0.5 volts o menos, o ser muy rápidos. Se emplean en fuentes de potencia, sistemas digitales y equipos de alta frecuencia. Y bueno, eso sería todo por parte de nuestro equipo. Ya puede finalizar la presentación.